Bueno, les voy a comentar. Mi nombre es Diego Marqués, soy analista en comunicación no verbal. Es una disciplina que estudia el comportamiento humano, los gestos, y lo que revelan son las emociones. ¿Está bien? Lo que vamos a ver a continuación, yo les voy a dar unos tips, les voy a pasar algunos datos y vamos a desmitificar mucho de lo que se considera verdad y mentira respecto a la comunicación no verbal, algunas posturas, qué significa estar con los brazos cruzados, si estar así con el ceño fruncido, que sería la unidad de acción número 2, estar enojado realmente, cuáles son los factores que intervienen al momento de una evaluación o un análisis en la comunicación no verbal. Vamos a pasar a la siguiente placa. Los invito a cualquier consulta, me lo pueden realizar. Vamos abordando temas, vamos a ver la introducción, vamos a ver mitos y verdades y situaciones y contextos, ¿está bien? La última parece aburrida, pero es muy importante. El tema va a ser el siguiente. Vamos a contar un poquito qué es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es, bueno, como dice en la placa, es un conjunto de señales y posturas, pero estos gestos lo que vienen a indicarnos es el primer lenguaje que la naturaleza desarrolló para nosotros. Antes del habla, muchísimo antes del habla, las primeras formas de comunicarnos era a través de los gestos. Imagínense que a la distancia, una vez que ya estábamos como especie un poco erguidos, la comunicación a distancia era la mejor, la visual, ¿está bien? Era una forma natural y nuestro cuerpo ya estaba diseñado para expresar ciertas emociones básicas para transmitirle a nuestro compañero o nuestra compañera, tanto sea de casa o de supervivencia, la situación en la que nos encontrábamos, ¿está bien? Entonces, mucha de esta información quedó heredada en el comportamiento natural de nuestra especie. Hoy muchos de los gestos, como decía Darwin, no tienen una utilidad, una función útil, por así decirlo. Él estuvo estudiando mucho el tema de los gestos y encontró cuatro gestos universales. Es decir, hay expresiones que son comunes a toda la especie, sin importar de dónde sean, de qué país, de qué cultura. Hay expresiones que son universales. Hoy en día se conocen 7, y eso es gracias a Paul Ekman. Paul Ekman es un psicólogo que, no sé si algunos vieron la película Intensamente, él asistió mucho a la parte técnica de dibujo para ayudar a mostrar las expresiones de los dibujos para que mostraran las emociones reales de la forma correcta. Hasta la fecha son la ira, el temor, el miedo, el desprecio, el asco, la sorpresa y la felicidad. Esas son 7 emociones universales, ¿está bien? No importa si van a China, si van a Rusia, si van a Cuba, si van a Brasil, a Estados Unidos, esas emociones las van a encontrar reflejadas en todas las culturas sin importar de dónde sean, ni el tiempo que hayan pasado en ese lugar. Son expresiones básicas, ¿está bien? Imaginen que antiguamente yo tenía que expresar felicidad y no había otra forma. No le podía decir con palabras, cuando no existía el lenguaje, que me sentía feliz. Era una sonrisa y eso ya todos sabíamos que era feliz. Es más, la felicidad, la sonrisa es muy contagiosa porque tiene muchos beneficios a nivel de salud. Genera oxitocina, genera oxigenación, libera la tensión. Hay un montón de funciones que cada una de las emociones cumplen un rol importante. La ira, el temor, el miedo es de supervivencia básica. ¿Está bien? El miedo nos ayuda, dependiendo del depredador, a quedarnos quietos, a huir o a pelear. Todas tienen ya vamos a dar una charla un día, una clase especial de cada una. ¿Para qué sirve la comunicación? Bueno, como veníamos hablando, es el primer lenguaje, es natural, es práctico, lo tenemos al alcance de la mano, no necesitamos ningún aparato para comunicarnos, lo tenemos en el rostro. Y si lo llevamos al plano actual, lo que podemos hacerlo es utilizarlo en profesionales. Imagínense tener médicos empáticos, que no digo que no los haya, me refiero a que la forma en la que se comuniquen con el paciente, entender que el paciente a veces puede tener miedo para comunicar algunas cosas, identificar que está con miedo y poder abordarlo de una forma distinta. La forma de comunicarse cambiaría mucho sutilmente en la interacción del paciente médico
y eso mejoraría mucho la comunicación entre las personas. Para lo que es las fuerzas de seguridad, bueno, acá pusimos una imagen de un fulano de Estados Unidos, pero básicamente representaría las fuerzas de seguridad. Imaginen personas capacitadas con el entrenamiento en comunicación no verbal para detectar amenazas que le den aunque sea 2 segundos de ventaja. Esos 2 segundos le podría salvar la vida a esa persona si es atacada, o identificar una posible amenaza o un ataque de otra persona por su forma de caminar, por su forma de moverse. Seguimos con la placa. Y bueno, la parte profesional, imaginen en la negociación, entender cuando una persona nos está prestando atención, en dónde está ubicada, en qué parte de la mesa está ubicada, quién tiene más autoridad, a quién referirse, cómo saber si están desconfiando de nosotros. Tiene un gran potencial la comunicación no verbal. Creo que es una herramienta que la tenemos hace muchísimos años y hoy la estamos como redescubriendo, ¿está bien? La verdad que es fantástica. Bueno, el potencial es infinito. Mejorar siempre la interacción humana, la interacción entre las personas, en las relaciones, en el trabajo, pero a nivel pareja también, y espero que se queden porque les va a gustar. Hay un montón de tips y de cosas que se pueden aplicar de la comunicación no verbal para el ámbito diario incluso. Ahora vamos a ver un poquito el tema de los mitos y verdades. Siempre el tema de detectar verdades y mentiras se hace a través de un contexto cultural, de alguna etapa o algún momento de una sociedad. Influyen mucho las culturas, sí, en los movimientos, en los gestos. Por ejemplo, después vamos a verlo, pero hay gestos que, por ejemplo, si yo muestro las palmas de la mano en Pakistán, es un insulto, ¿está bien? Si yo lo hago acá es como te estoy diciendo pará, te puedo decir hola, es un emblema, ¿está bien? En algunas partes de Oriente y de Occidente, esos emblemas significan una cosa u otra. Mitos y verdades de la comunicación no verbal. Lee emociones, no lee la mente, ¿está bien? Nadie puede leer la mente, quédense tranquilos. No hay ningún superpoder acá, y de última, leer emociones lo tenemos todos, ese superpoder. La gente a veces cree que no, porque está pensando tal cosa, es imposible pensar. A veces vemos en YouTube, en la tele o en cualquier lugar, vemos gente que por ahí hace análisis y no hace referencia a las herramientas científicas que esto lo respalda, ¿está bien? No se puede leer la mente, es imposible, a menos que tengan un electroencefalograma, o sea, una máquina muy especial, y aún así me costaría bastante hacerlo. Pero básicamente lee emociones, ¿está bien? Tiene respaldo científico, no es una pseudociencia. Se viene estudiando hace más de 70 años, incluso bueno, con Darwin, desde el otro siglo pasado, viene haciendo este tipo de estudios. Se están estudiando, por ejemplo, Paul Ekman, en cuanto al respaldo científico, desarrolló lo que se llama FACS, F-A-C-S, que es el sistema de codificación de acción facial, ¿está bien? Es un catálogo de unos 100 códigos, más de 100 códigos de gestos, en los que están nomenclados con su significado, lo que significa cada uno de esos gestos. Y si ustedes combinan en el rostro más de una opción, más de un gesto, da una posibilidad de más de 10.000 combinaciones. Es abrumador. Somos seres básicamente emocionales. No hay otra forma de comunicarse que lo emocional. Y respecto a esto, no es lenguaje de señas, no tiene nada que ver con el lenguaje de señas. Un estudio que se llama Meridian, hay un tramo verbal, el cómo lo decimos. Y sí es verdad que revela verdades y mentiras. Esto sí es verdad. Pero se necesita en un contexto. Contexto en el que se tiene que desarrollar esta característica es a través de un formato de interrogatorio en donde la persona se la pone en una situación en la que tiene que elevar el estrés. Nosotros, cuando subimos nivel del estrés, empiezan a aparecer algunos gestos que revelan actitudes y comportamientos que se van a comparar y a contrastar con lo que decimos. No es tipo hago un gesto y significa una mentira. Pasamos a la próxima placa. Brazos cruzados, mito. A ver, mito o verdad. Tema de los brazos cruzados, ¿qué significa? Si es invierno y están en la calle y tienen frío, ¿qué pasa?
tienen los brazos cruzados, hacen así, mantienen el calor del cuerpo. El contexto y la situación condicionan los gestos y las posturas. Si yo estoy en mi cumpleaños, está rodeado de gente en mi casa son 2 metros por 2 metros, y están saltando por todos lados y todo, y yo de repente es mi cumpleaños, yo tendría que estar feliz, y de repente veo que están rompiendo todo y yo... Es como que es la situación y el contexto. No significa que esté cerrado, significa que algo me está molestando, me estoy poniendo cómodo, me estoy preparando para una situación. Si yo estoy en el trabajo y estoy hablando con mi jefe y de repente tengo una buena empatía con mi jefe y nos sentimos cómodos hablando y de repente yo me cruzo los brazos, puede ser una postura de comodidad, no puede ser necesariamente una postura de cerrado. Si bien sí, los brazos y las piernas son como satélites que demuestran cómo nos sentimos, los brazos siempre hay que analizar el contexto y la situación. Sí puede ser, dependiendo de la situación, que esté negado, sí. Puede ser que me hayan hecho una propuesta y después de escuchar la propuesta automáticamente no lo hice en ningún momento, pero después de escuchar la propuesta veo que hago así. Y si va acompañado de otro gesto, que es este, que es una autoevaluación negativa, es muy probable de que la persona esté cerrada. El estrés es una herramienta natural que tenemos nosotros para combatir una situación. Entonces, cuando este estrés sube, lo que nosotros hacemos es reflejarlo, nos pica, tenemos una reacción fisiológica en el cuerpo, y ahí es donde aparecen los gestos, tratando de apaciguarlos. Vamos con la siguiente placa. La oculesia, la ciencia de las miradas. Acá muchos decimos siempre que los ojos son la ventana al alma, y es verdad. Analizar los movimientos oculésicos nos da una gran cantidad de información. De hecho, es mucha la información que recibimos de una persona. Imaginen que toda esta información de la que estamos hablando, hay un sector específico del cerebro, unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son capaces de detectar los movimientos que hace otra persona cuando nos comunicamos. Y a veces decimos, che, algo no me cerró de esta persona, no me terminó de cerrar, no me cuadra, no me encaja. Las neuronas espejo están haciendo su trabajo en ese momento. Entonces, la oculesia, analizar el movimiento de los ojos. Los ojos tienen una particularidad. Reflejan la realidad cognitiva que tenemos en el cerebro. Nosotros, cada vez que pensamos o ideamos, realizamos un movimiento con los ojos. Incluso hasta un parpadeo. Una mayor actividad de parpadeos indica una mayor actividad cognitiva. Si a mí de repente me están preguntando ¿qué hice ayer? Y yo empiezo a hacer, no sé si me ven parpadear, pero empiezo a hacer así y empiezo a buscar. No estoy buscando, estoy inventando. ¿Por qué? Porque el cerebro requiere más capacidad cognitiva, más recursos de proceso, vamos, como si fuera una computadora, para pensar, idear, consume más energía que si tuviésemos que recordar algo. Y todos tenemos un lugar a donde miramos cuando recordamos y otro lugar cuando inventamos. Entonces, mi lugar y el lugar de cada uno es distinto. Cada uno tiene su lugar para recordar y su lugar, su enfoque para recordar y para imaginar. Vamos a comprometer a las personas que no están acá. Imaginen si ustedes le preguntan a alguien, che, ¿dónde estuviste ayer? Y empiezan a pestañear rápido. Empiezan a decir, no, bueno, yo sí fui, que en realidad, no, ayer fui, eso es una perorata. Y empiezan a pestañear, bueno, hay un indicio de que algo está pasando. No le van a adivinar el pensamiento, pero si empiezan a tirar inputs, o sea, preguntas específicas, y empiezan a notar que aparecen otros gestos, que después ya vamos a ver, lo que van a identificar es una elevación de estrés, y voy a decir, si tengo que recordar algo, ¿por qué voy a estar dudando tanto si tengo que recordar? Hay algo ahí que se puede detectar como una especie de mentira o engaño, o un tema que es sensible para la persona que no quiere contarnos por algún motivo. Son diferentes hipótesis. No siempre es una mentira. A veces estos signos ponen a otro tipo de verdades. Hay un libro de Paul Ekman que se llama El detector de mentiras. Habla sobre este tipo de mentiras e incluso hace alusión a que los polígrafos no sirven porque lo que detectan justamente son cambios en el estrés de la persona. Si la persona, los que nos están haciendo la entrevista con todas las chupetas pegadas en el cuerpo, nos gusta esa persona,
y probablemente el estrés se eleve al responder cualquier cosa. Y van a decir, está engañando. No, no está engañando, es que le gusta a la persona que está ahí. O le resulta incómodo responder porque compromete en otra cosa. No significa que esté mintiendo en específico. Tema miradas. Dato extra que no está acá. Las imágenes en la memoria ocurren en la parte superior de la visión. Si tratan de recordar algo, imaginen recordar alguna visual, algo que imaginar un lugar. La visión va a ir automáticamente a la parte de arriba, no importa para qué lado. Pero imagínenlo, traten de hacer el ejercicio y vean que la mirada se va para arriba. En algunos casos no necesariamente tan arriba, nivel medio para arriba, superior. Y los sonidos en la parte inferior. Acá, ¿qué dicen nuestros pies? Nuestros pies es el primer indicio en el que cuando llegamos a un grupo, en el trabajo, o en alguna fiesta, lo que sea, es a quién le estamos prestando atención, a dónde está nuestro enfoque. Nosotros, al ver los pies, vemos la parte más inconsciente del comportamiento de nuestro cuerpo. Vamos a ver que si la persona con la que estamos hablando, los pies están perfilados hacia la única salida que hay, den por hecho que no le están prestando atención, que la persona se quiere ir. Más si toda esta parte del torso está perfilada fuera del enfoque de la conversación. También yo estoy hablando con ustedes, si yo estoy así, les estoy prestando atención. Ahora, si yo de repente, si vieran mis pies y me ven así de costado, yo les estoy hablando, sí, claro, sí, y cada tanto miro la única salida, es porque me quiero ir, me quiero escapar. ¿Está bien? Eso es un reflejo natural de estos comportamientos que hablaba Darwin, que quedan de nuestra supervivencia. El escape, la huida, el enfoque hacia otro lugar, detectar cuál es el lugar de escape en un lugar encerrado es parte de nuestra supervivencia. No todo es malo. No necesariamente la gente no nos presta atención y ese tipo de cosas. Pero también ocurre lo opuesto, que si nos están apuntando a nosotros, si hay un pie que está adelantado y nuestro peso está inclinado hacia esa postura, probablemente esa persona tenga mucho interés en lo que estamos contando, además de estar acompañado de otros gestos. Obviamente una sonrisa, puede estar inclinada la cabeza hacia un costado, una mirada enfocada en lo que se refiere, por ejemplo, ojo, frente, que es la mirada profesional, y después está la mirada del deseo. Pues pasamos antes a la placa anterior, pero el tema de miradas, el enfoque de la mirada, ojo, boca, se hace un triángulo, esa es la mirada del deseo, y puede ir acompañada de otros gestos. Pies cruzados. El tema de los pies cruzados también es un poco como los brazos, diría que es un poco más notorio que es una postura de comodidad que una postura de negación. Si bien tiene un significado dependiendo la cantidad de gente que nos rodee, como en la imagen, si acá viéramos que esta chica de blanco con la carpeta tuviera la pierna un poco más hacia su propia izquierda, es decir, si tuviésemos que hacer como un reloj en sentido contrario, abarcaría más gente de la que está abarcando ahora. Por ejemplo, ella en este momento estaría más enfocada en la persona que tiene a su derecha que hacia la izquierda. La postura de las manos también lo indica, una especie de autocontrol y una barrera. Agarrándose la otra mano y los pies cruzados está cómoda, pero aún así está contenida, está ejerciendo como un autocontrol. Sostenerse la mano en algunas situaciones es autocontrol. Esta persona pareciera estar como lista, preparada, hasta incluso casi a punto de levantarse. No está del todo cómoda, pero sí puede estar participativa. Eso siempre va a depender, por eso siempre hablo y hago enfoque en la situación y el contexto. No siempre un gesto significa lo mismo. Y ahora vamos a ir a eso. Gestos de Pinocho. Acá tenemos los gestos típicos de se tocó la nariz, está mintiendo. No, recién a mí me picó la nariz y no estaba mintiendo porque no estaba mintiendo, porque lo están viendo en placa. Entonces, ¿qué pasa con esto? No hay evidencia científica, como dice la placa, para que revelar un gesto que sea mentira. Por esos gestos de Pinocho. Pinocho mentía, le crecía la nariz. Bueno, no es tan así. Si bien muchas personas se pueden tocar la nariz y no significan que estén mintiendo, o el cuero cabelludo, o la oreja, o lo que sea, pero sí muchas personas cuando mienten lo hacen. ¿Ven la diferencia? La diferencia está en que los mentirosos tienen un comportamiento cuando están mintiendo. ¿Por qué? Porque se eleva el estrés, empieza a picar por donde pasa más sangre, la nariz, la oreja, el cuero cabelludo. ¿Pero qué pasa? Viene acompañado ¿de qué? De la palabra. Si yo de repente estoy callado así, ¿qué significa? No hay contexto.
no sabemos, ¿me pica la nariz? Sí, me pica la nariz, porque me picó la nariz. Sencillo. Entonces, la situación y el contexto de los gestos ocurren de una forma en la que hay que analizar todos esos factores. No siempre significa que si me toco la nariz estaré mintiendo. Sí está pasando un exceso en el caso de estar diciendo una mentira. Vamos al hecho de que estamos diciendo una mentira. Bueno, ocurre que si yo estoy relatando algo en el trabajo, no sé, siempre se me ocurre el trabajo, no sé por qué, pero en otra situación no me generaría estrés mentir. Si de repente yo siento que me están mintiendo y veo a la otra persona que empieza a pinzarse la nariz, no tocarse. Ahí vamos a una parte técnica. Pinzarse la nariz, tipo así, ¿está bien? Es una cosa. Hacer esto o esto es otra. Esto es muy normal cuando nos queremos secar a una agüita, ¿está bien? A un moquito, algo que está en la nariz, nos pica. Hacemos así, pero después como que lo queremos sacar. Incluso hacer esto o esto también. Pero el hecho de pinzarse la nariz, esto, está asociado con una parte nuestra de lo que es un desprecio, una parte del asco que es más visceral. Los chicos chiquitos, hasta los 4 o 5 años, no desarrollan lo que es el asco. Por lo tanto, no hay gestos de este tipo. El pinzamiento de la nariz o tocarse acá al costado no son indicios de asco ni de nada. Entonces, ¿qué pasa en la mentira? Cuando mentimos, nosotros sabemos que mentimos y de alguna forma, a través de apaciguar ese picazón, ese picor en la nariz o en los lugares donde supuestamente hay más irrigación de sangre, tendemos a apaciguar eso, tendemos a contrarrestar ese estrés de esa forma, ¿está bien? Y puede ser que estemos diciendo una mentira cuando detectemos más de un gesto. No significa que por un gesto esté mintiendo, ¿está bien? Tenemos que ver un montón de comportamientos. La oculesia, la forma de moverse, el paralenguaje, la situación, el contexto, el factor climático. Hay un montón de consideraciones a hacer antes de hacer una conclusión tan apresurada. Me ha tocado vivir situaciones en donde detecté mentiras y pasa por mí, no decir, estuviste mintiendo. No, porque no se hace eso. Uno no se mete en la vida de los demás. Esto es como cuando uno escucha una conversación. No te metes no, sí, porque yo opino tal cosa. Nadie te preguntó. Es sencillo. No te tenés por qué meter. Sí lo puedes usar para vos, para saber cuándo te están engañando, para saber si tomas una decisión o no respecto a una circunstancia. Es un tema sensible y hay que estudiar bastante para aplicar el tema de la detección de mentiras. Bueno, descubriendo la verdad en el rostro. Todo esto lo que es verdades y mentiras, lo que podemos detectar en los rostros son gestos que acompañan emociones. Y obviamente estas emociones reflejan un estado interno de placer o de incomodidad, de asco, de enojo, de miedo, incluso hasta de sorpresa, de miedo. Hay algunas diferencias entre el miedo y la sorpresa. Por ejemplo, la sorpresa me pueden contar algo y un gesto que revela una verdadera sorpresa es la elevación de las cejas, pero no la de los párpados. Esto que se ve la esclerótica, eso es miedo. Ahora, va acompañado con otros gestos, con la boca abierta, puede ser. Eso sería miedo. Ahora, si es una sorpresa, la sorpresa sería los párpados siguen estando como en el mismo lugar, y lo único que se levanta es la ceja. ¿Qué es la diferencia de una verdadera de una falsa? Si alguien te hace, sí, qué bueno, la diferencia es que es prolongada. La prolongada es falsa, es una imitación. ¿Está mal? ¿Está bien? Qué sé yo, es un lenguaje. Es como, dependiendo de lo que quieran demostrar o hacer, es lo que van a detectar otras personas. Así como cuando ustedes detectan o no les cierra algo cuando otra persona habla, lo mismo le va a pasar a esa persona. Ustedes van a detectar comportamientos en otras personas sin necesidad de haber aprendido comunicación no verbal, porque está incorporado en la naturaleza nuestra. Desde los 0 a los 6 meses, nuestra comunicación es no verbal. Aprendemos a reconocer figuras, olores, y después de los 6 meses aprendemos a reconocer gestos en los rostros. La alegría, el miedo. A veces cuando agarran un bebé, el bebé está llorando no porque solamente cambió de brazo, sino porque detecta algo en ustedes que no le cierra a él.
no son parte de su manada, el olor, su confección no es la que él está acostumbrado a ver por la madre. Un montón de gestos que los bebés detectan por naturaleza. Es el primer lenguaje, como dijimos al principio. Entonces, a través de los rostros y obviamente otras partes corporales, podemos detectar verdades, que es lo que más importa. No podemos estar cazando brujas por ahí diciendo, está mintiendo, está mintiendo. Lo más rico es entender las emociones de las personas. Vas por el subte y ves una persona que está triste, y van a haber un montón de personas tristes por la calle, acongojadas, concentradas mirando el celular. Van a detectar poco la alegría en la calle. ¿Está bien? No es un lugar donde se detecte esta emoción. Van a detectar ira, van a detectar sorpresas falsas. Y esto, si quieren empezar a aprender un poquito a sumergirse en este mundo, les recomiendo durante un mes aproximadamente, todos los días, 20 minutos, cubrirse los oídos con unos taponcitos, ir a un bar, al colectivo, subte, lugar que ustedes deseen, la calle, y quedarse mirando a la gente. Van a ver cómo de a poco sienten que todas las personas los están mirando. Pero eso ocurre naturalmente todo el tiempo. Ustedes están entrenando el cerebro para indicarle que la comunicación verbal se apaciguó y ahora aparece el lenguaje no verbal. Entonces el cerebro se va a enfocar en detectar señales visuales en la comunicación y van a estar mucho más certeros al momento de detectar algún gesto en algún rostro. ¿Está bien? Ahí es lo que hablábamos antes acá en FACS, es el sistema de codificación de acción facial, de lo que hablábamos antes, los 110 códigos. En otras clases vamos a dar algunos más. Vamos a hablar sobre emociones y cuáles son los códigos de cada una de las emociones. Entonces, cuando ustedes detecten en algún rostro algún gesto, van a decir, esta es la unidad de acción número 2. La número 3 no existe, pero la número 4 es la del enojo, la de la ira. Después tienen, por ejemplo, la número 14, que es la del desprecio. Va a haber un montón. Continúo con las placas. Bueno, situaciones y contexto, de lo que hablábamos antes. Un poco la parte que redondea todo este concepto. No siempre significa lo mismo un gesto que otro. Por ejemplo, en Brasil, hacer esto de OK no es lo más adecuado. No sé si alguno fue a Brasil, si fue y lo hizo, por ahí no tuvo alguna buena experiencia luego de haberlo hecho. Es un agravio. Se imaginarán quizás la forma del gesto, a qué se refiere. No es recomendable. Como decíamos antes, en Pakistán mostrar la mano es un agravio, es un insulto. Si ustedes de repente tuviesen un problema y de repente ven a alguien a lo lejos y quieren pedir ayuda, no, porque van a ir en contra de ustedes y van a tratar de amedrentarlos. Pero son cuestiones culturales, no son cuestiones de mala fe. Están construidos algunos gestos por la cultura y por la idiosincrasia de esa cultura. Las culturas que se han desarrollado con sus propios gestos. Incluso nosotros en nuestras familias tenemos algunos códigos y algunos gestos que usamos solamente nosotros. Pertenece al país. Acá hay un gesto muy común en Argentina que en el mundo es desprecio, pero acá es una sonrisa, la media sonrisa, la sonrisa gardeliana. ¿Recuerdan a Gardel? Gardel, la sonrisa del malevo. Esa sonrisa, esta unidad de acción, es desprecio. Si yo hago así y estoy en otro lugar, estoy con los brazos cruzados y de repente me cuentan algo, es desprecio. En otra parte del mundo es desprecio. Es muy probable que por eso nos tengan a los argentinos como engreídos, porque justamente este gesto nace desde esa cultura, desde ese comportamiento de malevo, de desafiar al otro. Arrancó como un desafío, como un desprecio, pero se instaló tanto en la zona aeropuertuaria, la zona del puerto, perdón, en todo lo que es Uruguay, Buenos Aires y periférico, se ha anidado, se ha quedado arraigado este gesto en nuestra cultura. Y para nosotros no significa desprecio, al contrario, lo usamos muy a diario. Hacemos, sí, y se exagera un poco más de un lado o del otro esta unidad de acción. Entonces los gestos no siempre significan lo mismo en todas las partes del mundo, en todas las épocas y en todas las culturas. ¿Está bien? Los riesgos del analista. Van a decir, bueno, pero si de repente alguien te cae mal y vos tenés que hacer un análisis, ¿cómo haces? Bueno, justamente no se analizan personas, se analizan gestos.
Se omite todo lo que es una cosmovisión, una visión sesgada de esa información o de la persona. Se omite porque cuando uno hace un análisis de un video, por ejemplo, fotograma por fotograma, uno lo que va viendo es cómo se mueve un gesto, cómo aparece una expresión, una respiración, un movimiento del cuerpo, una inclinación. Entonces deja de estar la persona presente y todo lo que viene detrás. Uno analiza gestos y los gestos devuelven emociones. Entonces cuando hacemos un análisis, muy probablemente mucha gente diga, pero no analizás a fulano, no analizás a mengano, ¿por qué? Bueno, cuando aparezca un gesto de alguien que merezca la pena analizar porque se denota y hay un aprendizaje detrás de eso, está buenísimo. Es más, me lo pueden mandar, si quieren también podemos hacer análisis, no ahora, pero después les dejo algunos datos como para que me den, les pueda hacer una devolución de los gestos que se ven en la persona. Tips y recomendaciones. Cuando vayas a un lugar, no trates de fingir ser otra persona a la que sos, porque eso el cuerpo lo muestra y no termina siendo verdadero, ¿está bien? No termina siendo vos por querer fingir ser otra cosa, y eso la otra persona lo detecta, y le va a parecer más extraño todavía que te comportes de una forma en la que no sos habitualmente. Esos son los códigos base, se llaman códigos basales, códigos que tenemos propios nosotros, son nuestros comportamientos que elegimos para usar a diario. Y los usamos nosotros, los usan otras personas, pero es la cantidad y la frecuencia con la que usamos que nos dan esa línea base nuestra. Este comportamiento neutral nuestro, que si nos escapamos de eso, nos van a indicar alguna irregularidad en el comportamiento. Tanto por los nervios, por alegría, por lo que sea, cualquier emoción. Ser fiel siempre a lo mismo, a nosotros mismos. No querer ser alguien más. El sujeto de prueba que más duró tratando de mentir o ocultar duró 4 minutos porque el cerebro genera tanto estrés que necesita liberarlo a través de gestos. Si yo me quedara quieto todo el tiempo así, hablara terminaría con dolor de cabeza, agitación. El cerebro necesita constantemente liberar estrés. Y hasta es peligroso. Y la detección de mentiras, lo que hablábamos en un principio, se da en estos contextos específicos de interrogación, donde la persona se somete a revelar una verdad, se compromete a revelar una verdad y puede jugar con decirla o no, y ahí aparecen gestos reveladores o podemos detectar mentiras. Pero hay que tomarlo siempre con pinzas, hay que entrenarse y estudiar bastante para sacarse ese sesgo de querer ir buscando mentiras, porque donde las queremos buscar las vamos a encontrar. Ahí es donde está el sesgo de confirmación y el sesgo de información sesgada. Voy a terminar con una historia que, bueno, me gustaba mucho por el tema de que redondeaba la idea de lo que es mitos y verdades. Se llama Las noches de Boedo. Si me permiten, voy a desviar un poquito la mirada, porque la tengo escrita, la hice yo, pero bueno, no quisiera omitir ningún tipo de detalle. Me llamo Dante, soy estudiante de historia, apasionado por los mitos urbanos y las leyendas que sobrevuelan la ciudad como viejos fantasmas. Llenaba mis cuadernos con relatos recogidos de esquinas olvidadas y bares polvorientos. Entre copa y copa, a veces se escuchaban historias y mitos sobre verdades apenas creíbles. Estoy escribiendo un libro de antología de los misterios porteños. Para nutrirme del material, recorría lugares donde estaban envueltos de rumores. Así como escuché una vez un susurro de un bar que está cerca de San Juan y Boedo, y decían que si uno sabía quedarse después de la hora de cierre, se podían escuchar historias que cambiaban la vida de una persona. El rumor me atrapó, me llevó a querer inventar alguna excusa para quedarme después de la hora de cierre. Y luego de unas horas, la primera noche, vi un salón gastado, lleno de personas que tenían como la cara desfigurada, pero aún así había expresiones en sus rostros que parecían arrastrar siglos con ellos de sabiduría, y me dejé guiar por los rumores. Hablaban con palabras envolventes, contándome secretos del mundo que resonaban con certezas. Yo anotaba todo porque quería hacer mi libro, y hambriento de conocimiento cada noche me presentaban nuevas revelaciones. Al principio eran cosas lógicas, historias antiguas que cuadraban con mitos históricos. Poco a poco sus verdades comenzaron a alejarse de la lógica y tomaban formas extrañas y peligrosas.
Aún así, mi ambición crecía, hasta que una noche ocurrió. Escuché mi nombre en el fondo de ese barullo que decía: Dante, viniste noche tras noche, ¿probaste el sabor de todas las verdades? ¿Qué impide que bebas hasta el fondo? Y creo que ahí hubo un quiebre, hubo un antes y un después para mí. En ese momento escuché otra voz que decía: ¿tenés miedo de ser uno más, de ser olvidado? Y me provocó, me tocó el ego y dije: con esto podría ser recordado para siempre, terminar mi libro y de alguna forma ser el mejor. Y yo pregunté: ¿qué tenés para ofrecerme? Dice: antes te voy a pedir algo a cambio, tu capacidad de dudar, tu espíritu crítico. Dice: ¿qué tenés que perder? Si ya sabes todo, tenés todo el material para tu libro, ¿qué podrías perder? Y dije: sí, puede ser. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, dale, vale, contame todo. Entonces ocurrió lo que en mi vida hizo un quiebre. Sellé el contrato con un murmullo en un idioma muerto que no sabía que yo podía hablar, y algo en mí se apagó. Las noches fueron extrañas, no podía cuestionar lo que me contaban. Cada historia absurda la aceptaba como una verdad absoluta. Me volvió un eco de mitologías, la boca de jarro repetía cualquier cosa. Un amanecer salí del bar, el mundo me pareció tan raro, tan ajeno. Caminé por las calles, hablando en voz alta, predicando supuestas verdades de dioses caídos, puertas secretas en el subte, pactos invisibles de políticos, seres antiguos. Nunca llegué a casa. Hoy escribo desde donde puedo, desde esta habitación acolchonada, custodiada por doctores con rostros cambiantes que cada noche vienen a verme. Y a veces pienso que reconocer a los demonios en sus ojos fríos que vienen a verme por esa hendidura de la puerta. Y hoy quizás nunca salí del bar. Quizás todavía estoy ahí y repitiendo mentiras disfrazadas de verdades. Y antes de perderlo todo, escribí una nota que me resultaba muy conocida, que fue el último vestigio de verdad que me quedó. Lo llegué a anotar en mis harapos. El que fácilmente cree en rumores tiene en sí mismo el principio de aumentarlos.